Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Continuamos con nuestra serie de conversaciones sobre diferentes temas de interés común a las instituciones de educación superior. Es por ello que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAC, a través del Espacio Común de Educación Superior en Línea, SCELI, en coordinación con la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea, conocido como la RIEL, les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. El día de hoy queremos rescatar experiencias para generar cambios en la educación. Hemos regresado a las aulas. Las modalidades virtuales han continuado con sus dinámicas, recuperando vivencias, e integrando los avances tecnológicos en sus modelos. Siempre surgen cosas nuevas que nos sorprenden. Por su parte, en las modalidades presenciales es necesario hacer más y mayores cambios a nivel global, es decir, en los programas de estudio, las formas de enseñar y de aprender. Es por ello que consideramos importante conversar sobre el cambio y reflexionar en cómo aprovechar las enseñanzas obtenidas del periodo de confinamiento para construir propuestas nuevas, tener una actitud de apertura, escuchar a los estudiantes, saber cómo realizaron sus prácticas y qué esperan hoy día de sus docentes. El acercamiento a las herramientas tecnológicas con propósitos educativos nos obliga a revisar si les hemos desarrollado a los estudiantes habilidades que demanda el campo laboral, si entendemos sus necesidades o las cosas que ellos aprecian y cuáles son sus expectativas formativas para responder al mundo del trabajo. Y con los profesores, saber cómo ven y sienten a sus alumnos y la manera en que deben abordar los contenidos y acercarnos al conocimiento para mantenernos motivados por aprender, qué experiencias se recogieron, cómo para incorporar siempre que sea posible las herramientas y avances tecnológicos. Hay mucho que reflexionar y recuperar las experiencias vividas. Como coordinadora del SSLI, voy a conducir la sesión si es que mi voz me lo permite. Contamos con la presencia de tres invitados, la doctora Marlena Chan, la doctora Marta Mena y el doctor Martín Guerrero, a quienes agradecemos muchísimo hayan aceptado participar. Cada uno conversará alrededor de 15 minutos previo a su presentación, le dé su semblanza curricular y después les daremos la palabra. Entonces, sin más, comenzamos. La doctora Marilena Chan Núñez es doctora en educación, profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es jefa de la Unidad de Programación Estratégicos del Sistema de Universidad Virtual de la propia Universidad de Guadalajara. Recientemente recibió el título Honoris Causa por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Ha formado académicos en diversas instituciones públicas del país desde 1988, es decir, tiene una larga trayectoria en ese sentido. Ha realizado más de 300 cursos y talleres en la línea de diseño curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales. Cuenta con un amplio catálogo de publicaciones tales como cursos y talleres en línea de diseño curricular, e instrumentación de modalidades educativas no convencionales. Y a manera de ejemplo, pues señalaré algunas. Futuro de los sistemas y ambientes educativos, tecnología de objetos de aprendizaje, investigación de la educación virtual, un ejercicio de la construcción metodológica, la virtualización de la educación superior en América Latina, entre tendencias y paradigmas, y comunidades y redes académicas en los ecosistemas del conocimiento. Nuevamente, gracias, doctora Chan, por tu aceptación y acompañamiento y tienes la palabra. Adelante. Pues antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, es un honor, un privilegio el poder compartir hoy tanto con Marta Mena, Martín Guerrero, contigo, Pati Ávila, en este espacio tan importante, que yo agradezco muchísimo y ojalá que, bueno, que de este diálogo, pues se generen muchos otros diálogos, eso es lo importante, ¿no? El dejar inquietudes, el que se pueda hacer eco, ¿no? De las cosas que uno puede compartir, que no son más que
experiencias, digamos, vividas en nuestros distintos espacios. Y bueno, yo con mucho gusto voy a compartir el día de hoy. Voy a poner en pantalla una presentación nada más para apoyarme con los gráficos. Yo quisiera partir de la visión, digamos, de tres cuestiones o tres premisas que pondría yo como para, que me vinieron a la cabeza en función de este título que nos convoca, ¿no? Y quisiera diferenciar entre lo educativo y lo escolar. O sea, creo que se me hace muy sugerente el que hayan planteado esta cuestión como, ¿qué hay entre esta diferencia entre la enseñanza digital vista en el contexto de una experiencia educativa, realmente educativa, diría yo, y no tanto escolar, que me parece que ese es el punto que distingue mucho de lo que se vivió, sobre todo durante la pandemia, respecto a lo digital? Un segundo elemento que sería entonces, ¿qué significa lo digital? Creo que ya Patti nos ha hecho una introducción a esto, ¿no? Al decir, lo digital no solo tiene que ver con el recurso digital, o sea, con el entorno, lo que estamos trabajando, lo que nos permite, ¿no? En todo caso, estar compartiendo como esta mañana, sino que tiene más que ver con los programas, con los planes de estudio. Hay toda una transversalidad de lo digital en el currículum que es importante recuperar. Y un tercer punto que tendría que ver entonces, más allá de lo didáctico y de lo mediático, ¿qué podemos esperar o qué deberíamos tener como desafío cuando hablamos de lo digital? Les quiero compartir este pequeño estudio. Nosotros realizamos inmediatamente, digamos, salidos de la pandemia, estamos hablando entre el 21 y el 22, un estudio a 500 estudiantes. Fue pequeño, pero estudiantes de la modalidad presencial de la Universidad de Guadalajara. Y hay dos ítems que a mí se me hace muy interesante compartirles los resultados por lo que significan. Por un lado, cuando preguntamos, una de las preguntas era ¿qué ventajas tuviste al haber estado operando en el medio digital durante la pandemia, ¿no? Y entonces fíjense cómo las ventajas eran muy altas, ¿no? O sea, yo estaba muy contenta cuando estaba procesando esta información. Y las razones que daban son las que ven ustedes aquí en pantalla: el ahorro de recursos, ¿no? El aprendizaje tecnológico. A mí me sorprendía que consideraran que habían aprendido nuevas herramientas, ¿no? Porque uno a veces piensa que los jóvenes dominan y que tienen como muy claro el sentido pues de todo lo tecnológico como una cuestión del día a día. También fue una razón importante el ser más autogestivos, disciplinados, más autodidactas, el que pudieran trabajar al mismo tiempo y pudieran atender el hogar. Estas para mí son razones muy interesantes, sobre todo cuando vemos ahorro de tiempo y recursos, que era el porcentaje mayoritario, porque son las razones que siempre han tenido los estudiantes a distancia. O sea, finalmente, el estudiante a distancia lo hace por estas razones. O sea, la modalidad siempre ha ofrecido estas posibilidades, pero fueron descubiertas por muchos estudiantes que nunca se habían acercado a la educación a distancia justo en ese momento, ¿no? Pero la sorpresa mayor fue cuando pasamos a la pregunta por las desventajas, porque miren ustedes, el porcentaje es mayor, o sea, y a mí me sorprendió el tipo de razones a las que aludían, porque el estudiante al decir desventaja, fíjense lo que plantearon, ¿no? Menos concentración, o sea, falta de concentración, obviamente las fallas de internet. Algo muy que ha resonado mucho y que lo he corroborado en estudios posteriores, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes les preocupa mucho el no poder tener prácticas en las carreras que requieren prácticas directas en talleres, en laboratorios o en las granjas, ¿no? El no tener práctica es una razón muy poderosa para no querer la educación a distancia, ¿no? Para no quererla el nulo o escaso aprendizaje, imagínense, ¿no? Muchos estudiantes que decían no aprender nada, o sea, o no entender, ¿no? La falta de comprensión de temas, la falta de socialización, el sedentarismo y la incomunicación. Cuando uno ve esto, y hemos seguido corroborando el que la gente, lo que más les preocupa es no socializar, pero el punto mayor sigue siendo la falta de práctica. Y para mí esto es muy significativo de lo poco que se comprendió lo que significa una modalidad en línea realmente, organizada para tal efecto, porque los estudiantes vivieron un tipo de docencia emergente,
en la que claro que no estaban preparadas las prácticas, claro que no estaba preparada la socialización, o sea, no había un modelo de educación a distancia realmente al cual pudieran apegarse. Y eso se entiende por la emergencia, ¿no? Entonces, visto así, y uno pensando en cuáles fueron las actividades que más realizaron, fíjense cómo aquí prevalecía un poco este punto que yo quería enfatizar en la diferencia entre lo escolar y lo educativo, porque muchos profesores, digamos que la típica tarea presencial o en línea, pero sobre todo presencial, es la búsqueda de información. Hay algo de tareas en equipo, ¿no? La exposición de temas. O sea, no vemos una diferencia real entre el tipo de actividades normales que se hacen en el aula convencional con las que se hacen en la educación en línea, porque en la educación en línea puede haber de todo, modelos muy centrados en proyectos, resolución de casos, eh, otro tipo de objetos de aprendizaje que no son esta típica búsqueda en Google de temas y exposición de temas, ¿no? Que es muy habitual, y en el que no se les pide a los estudiantes ni analizar datos ni resolver casos. Aquí se vio un poco el aumento, pero, por ejemplo, gente en los porcentajes más bajitos, o sea, que estaban casi respuestas individuales diferenciadas, ahí vemos que se concentra mucho de la típica forma escolar de aprender, buscando información, casi copiándola para ponerla en un espacio de entrega de tareas de lo que leí, muy poca producción creativa, digamos, ¿no? Entonces, la experiencia de lo digital para muchos que no alcanzaron a entrar en un modelo más avanzado de resolución de casos, ¿no? Pues lo que creo que en muchas de las instituciones que hacemos educación a distancia desde hace mucho tiempo, el caso de la UDG virtual está totalmente centrado en proyectos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de lo que es la didáctica de la educación en línea, cada vez siendo más autogestiva, está mucho más ligada a experiencias de aprendizaje, justamente de resolución de problemas, casos, proyectos, trabajo colaborativo, pero ya muy armado, ¿no? O sea, como para que los estudiantes lo puedan seguir con bastante autonomía. No la clase frente a cámara, no la toma de asistencia frente a cámara, que eso sería lo escolar, ¿no? Entonces, ahí es donde para mí es muy importante diferenciar la experiencia escolar de la experiencia realmente de una educación autogestiva en un entorno digital, ¿no? Que es completamente distinta. Puede ser autogestiva individual o colaborativa preferentemente, pero no estamos hablando de una cultura escolar de la toma de asistencia, te pongo puntos porque levantas la mano y participas en la cámara, ¿no? O porque participas en un foro te voy a dar puntaje, porque son, eh, digamos, como tipos de, o modos de calificación a los que estamos acostumbrados desde hace décadas y que no cambian cuando entran, o sea, las hemos tratado de transformar en los modelos de educación en línea, que son más autogestivos, pero que de pronto son recurrentes, ¿no? Entonces la gente está muy pendiente justo de levantar la mano, de poner algo en el chat, porque van a hacer puntajes, ¿no? Y para los docentes se les hace imposible, ¿no? Estar haciendo rúbricas en las que tienen que estar contando cuántas veces levantó la mano o cuántas cosas dijo en el foro, en lugar de ver la calidad de lo que se dice o la calidad de lo que se hace, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto muy importante al cual tendríamos que atender y considerar que el ambiente de aprendizaje fundamentalmente tiene que ver, si hacemos un comparativo, digamos, en el caso de la cultura escolar, en el que hay asistencia, exposición docente, que por eso a muchos docentes les ha venido bien a veces la forma en línea, porque hacen lo mismo, o sea, frente a la cámara exponen una hora y para los estudiantes es una hora en la que prefieren tener la cámara apagada, por supuesto, porque no están ni siquiera poniendo atención o es una atención muy forzada, ¿no? En el aula hay cierta interacción de grupo, claro, y tareas, ¿no? Digamos que eso es como lo típico de la educación áulica, diría yo, más pegada a la cultura escolar. Y cuando hacemos esto en la traducción en línea, conservando la cultura escolar, se hace esto, control de asistencia, virtual sincrónica, se expone por videoconferencia, la interacción del grupo se hace de manera distante, a veces se logra bien, ¿no? A través del mismo chat o a través de grupos que se arman en el momento en la sesión o dejándoles trabajo colaborativo que aprovechan con el WhatsApp o cualquier otro medio, y tareas, ¿no? O sea, podemos hacer una traducción así análoga, digamos, o podemos hacer otras cosas, ¿no? Que eso es
estamos intentando ver cuando yo propongo o estamos varios, ¿no?, autores enfocados en una perspectiva ecosistémica, es porque pensamos que el ambiente es básicamente comunicación. Si promovemos la comunicación y tendemos a un diseño más personalizado, donde los estudiantes pueden o no hacer las tareas, pero tiene que ver con la competencia que se reconocen, si tratamos de virtualizar todo tipo de experiencias para que hasta la práctica sea posible, incluso yo creo que en la tradición de la educación a distancia tenemos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros justamente trabajamos la visión de proyectos pensando que nuestros estudiantes, la mayoría trabajan, o sea, son adultos de edad en una media de los 31, 32 años, ha venido bajando porque era más alta la edad, pero vamos a decir que ellos ya están en algún sitio. Lo interesante es que apliquen y trabajen y practiquen en donde están. Y eso fue, por ejemplo, parte de modelos, pues que ya desde la década de los 90, incluso antes de usar Internet, había modelos, yo recuerdo muy bien, tanto en Colombia, por ejemplo, como eh, recuerdo básicamente en Colombia, había una universidad, perdón, porque ahorita creo que es la Universidad Abierta en Colombia, tenía justamente este enfoque en el que la universidad iba a los sitios, es decir, la práctica estaba dada en campo, en la fábrica, en el sitio, y lo que se hacía era complementar con educación, había paquetes, ¿no?, para trabajar como toda esta parte más reflexiva y teórica. Yo creo que algunos lo estamos haciendo así, o sea, partiendo de que el estudiante tiene práctica en donde está, o se conserva la práctica. Vamos a decir, por ejemplo, es muy común que los estudiantes, que se diga que la medicina no se puede estudiar a distancia por el hecho de tener la práctica clínica, y nosotros decimos es que es todo lo contrario, o sea, justo porque están haciendo práctica clínica, lo demás se lleva a distancia, ¿no? O sea, es como voltear el enfoque. Normalmente tendría que ser que los estudiantes estén más cerca de donde ejercitan y lo que tienen que ejercitar, y lo que tiene que ver con el trabajo de aula es lo que puede ser llevado a distancia. Y eso ha venido, si hablamos de porcentajes de lo que quieren hoy los estudiantes y pensando ya en modelos híbridos, el porcentaje que hemos identificado, tanto en UDG como en Politécnico Nacional, por ejemplo, es por encima de la media, o sea, la mayoría de los estudiantes, un 56% alrededor de esa cifra, están por la educación híbrida y en línea, no totalmente a distancia, pero sí híbrida, y tal vez un 40%, o sea, están como por continuar más bien con presencial, pero la razón que aluden es la práctica. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces creo que está entre los desafíos resolver esa parte, cómo virtualizamos lo práctico, porque también hay muchos mitos sobre lo que representa el aprendizaje en la práctica, que tiene más que ver con saber resolver y utilizar, ¿no?, los recursos inteligentes incluso. Y bueno, yo creo que yo para cerrar, digamos, esta participación, yo plantearía que en el modelo ecosistémico, decía yo, nos interesa particularmente pensar cómo complemento el aprendizaje. Pongo énfasis en las interacciones y la colaboración porque es en el diálogo que se va a aprender más, pero no este tipo de pseudo diálogo que a veces se intenta hacer en la educación en línea, en los foros, en los que cada quien, o sea, nos encontramos en muchos foros en los que cada quien abre un tema, nadie le replica al otro, pero creen que la participación va a ser contada porque pusieron el tema, ¿no? O en el caso de las sesiones sincrónicas como esta, considerando como si la interacción fuera que la gente participe, diga algo, pero no se escuchan ni retoman lo que el otro dijo. O sea, es muy difícil tejer la interacción. Y yo creo que ese es el desafío dentro de los modelos colaborativos a los que queremos apuntar, que realmente la gente trabaje escuchándose, trabaje produciendo en común y utilizando las nuevas herramientas, ¿no? Yo creo que justo plantear que el ambiente se enriquece con la tecnología y que lo digital, cuando hablamos de enseñanza digital, ¿qué abarcamos, no? Una cosa es usar los medios, o sea, usar entornos, plataformas, decir, uso Moodle o uso cualquier sala, ¿no? El Classroom. Usarlo está bien, o sea, yo creo que es parte del uso tecnológico y nos pone ahí ya, ¿no?, utilizando justamente las tecnologías digitales, pero hay mucho más, ¿no? Yo creo que estamos obligados ahorita a pensar las profesiones, cómo están cambiando por la digitalización,
qué de lo que las profesiones requieren ya son herramientas digitales, y ahí empezamos a hablar ya de las competencias ciberculturales. O sea, la transformación digital requiere que veamos ese impacto de la tecnología en las profesiones, y eso lleva cambios del currículum, necesariamente. O sea, los planes de estudio no pueden quedar intactos frente al avance tecnológico. Y bueno, cierro con la reflexión obligada, digamos, de lo que está representando la inteligencia artificial. Si la vemos obviamente como parte de esta transformación y entendemos la enseñanza digital como algo donde van a aparecer estas herramientas, cuando nosotros hablamos de tecnologías digitales, y yo he venido hablando de esto los últimos 2 o 3 años como lo que son las habilidades o competencias ciberculturales, representan sobre todo cómo ordenar y organizar el conocimiento, y esto es toda una competencia que tenemos en todas las profesiones. Cuando hablamos de educación superior, eso tiene que ser central. Y me parece que estamos justo llegando al punto en el que la inteligencia artificial nos pide entrar en esta forma más elevada. O sea, la enseñanza no puede ser más buscar información, procesarla, organizarla, que estaría como mucho dentro de lo que son estas primeras competencias que están aquí planteadas de gestión de información, gestión de conocimiento, la comunicación de la que ya hablaba. Estamos entrando más a qué deben saber para poder usar los estudiantes de inteligencia artificial, porque ahorita el debate está en cómo casi impedir que la usen. O sea, muchos académicos están, ¿no?, en los debates en las redes. ¿Cómo le voy a hacer para identificar cuándo la usaron, para controlarlo, para impedirlo, ¿no? Y yo estaría más en que la competencia cibercultural es entender los algoritmos, entender cómo se conversa, cómo se dialoga con la inteligencia artificial. Eso es a lo que le llamamos inteligencia como competencia cibercultural. Tiene que estar la inteligencia humana como en este otro nivel de conversación con la inteligencia artificial para poderle sacar provecho. Ahí es donde yo quisiera plantear entonces que la experiencia, ya últimamente hemos empezado a ver esto con los estudiantes presenciales, y hay que empezar a integrarlo en la educación en línea, el cómo van a utilizar estas herramientas para provecho y para que sus producciones sean de mayor nivel, y cómo probablemente lo que más debemos impulsar es la creatividad, el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, porque serían como el núcleo de la experiencia educativa. No importa si es en línea, si es en un modelo híbrido o si es un modelo presencial, me parece que eso va a atravesar todas las modalidades, pero en la educación en línea tenemos más posibilidades por estar todo el tiempo trabajando con herramientas digitales. Y bueno, yo les agradezco, y esto lo dejo aquí para empezar el diálogo. Muchísimas gracias. Justo lo que me temía, que me fuera a dar un ataque de tos. Agradezco muchísimo. Acabas de mencionar cosas bien interesantes. No son transversales entre la modalidad presencial y la de distancia, los encuentros que se tienen y cómo aprovechar mejor las tecnologías. Ay, un segundo, por favor. Tienes el micrófono cerrado todavía, Pat. Gracias de nuevo. Paso la palabra a la doctora Marta Mena. Ella ha ocupado diversos puestos directivos, ha sido consultora internacional en temas de virtualidad y educación a distancia, ha escrito innumerables artículos, capítulos de libro y libros acerca de la modalidad no presencial en la región de América Latina y el Caribe. Es investigadora asociada en Contact North, Ontario, Canadá. En la actualidad es directora del programa de formación virtual de investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, puesto que tiene desde 2009, y directora de la maestría en docencia universitaria en la Facultad Regional Pacheco, de la misma universidad,
cargo que ocupa desde 2012. Lamento mucho esta situación. Agradezco su comprensión. También ha trabajado como directora del proyecto Aulas Híbridas en la Universidad Nacional de Catamarca, Argentina, docente del doctorado y de la maestría en la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, asesora en la Universidad Nacional de San Luis para el desarrollo de proyectos de aulas híbridas. Actual embajadora por América Latina en la International Council for Distance Education, el ICDE, y miembro del consejo editorial de la revista Open Praxis, donde participó activamente como vicepresidenta para América Latina y el Caribe y fue miembro del comité ejecutivo. También fue asesora para la virtualización de la oferta académica de la Universidad de Arturo Jauretche y directora de la investigación e incorporación de la tecnología en la enseñanza universitaria, las aulas extendidas. Fue secretaria pedagógica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí creó el programa a distancia de grado y el programa de formación docente continua para profesores universitarios. Durante 17 años fue docente en la maestría en tecnología educativa en la Universidad de Salamanca, España. Ha sido directora y docente de la maestría en educación a distancia en la Universidad de Morón de Argentina. Como consultora ha trabajado con Banco Mundial, la UNESCO y SEMLA. Muchísimas gracias, Marta, por estar presente y tienes la palabra. El micrófono, por favor, Marta. Marta, por favor, el micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por la presentación y por el esfuerzo que has realizado. Y gracias por haberme invitado a participar de este encuentro donde podemos compartir experiencias con una colega y amiga de mucho tiempo como María Elena y conocer ahora a Martín Guerrero de la UNIR. Si sabía, presentaba un currículum un poco más corto para no exigirte que este esfuerzo que has hecho extra. Bueno, me voy a referir en mi presentación a las experiencias educativas de enseñanza digital. Y me propongo en esta breve presentación que voy a hacer, voy a tratar de que sea más breve que se pueda, pero a veces cuando uno empieza a hablar, el tiempo se pasa y no lo advierte. Yo me propongo en esta presentación contextualizar las perspectivas actuales, las de ahora, del desarrollo de nuevas experiencias educativas de enseñanza digital en el actual escenario universitario. Voy a centrarme en la universidad, tratando de enfocarme en el tema desde la visión o desde el posicionamiento del docente toda vez que se pueda. Y en primer lugar voy a hablar un poco de los nuevos escenarios surgidos. Todos saben que yo estoy trabajando sobre el tema de los escenarios desde el comienzo de la pandemia. Trabajé los escenarios en la pandemia, en la primera pospandemia, y ahora intento centrarme un poco en los escenarios ya fuera de la pospandemia. Es decir, qué cosas nos dejó y qué cosas hacemos y debemos hacer. Entonces, hablar en este momento de estas experiencias los exige a todos referirse previamente a estos nuevos escenarios que surgieron después de la etapa de la pospandemia. Porque estamos ya inmersos en un nuevo escenario. Porque aunque no se ha decretado el fin de la pandemia, todos sabemos que ya pasamos pandemia y pospandemia y ya no estamos en pandemia, ¿sí? Y yo me estoy refiriendo tanto al duro escenario de la pandemia ya superado y al primer escenario pospandémico, con todas las dudas, la desorientación acerca de cómo encarar la nueva etapa educativa que en cada caso nos tocó enfrentar. En otro momento estamos, ahora estamos en otro momento. Ya regresamos a las aulas, hemos enriquecido la virtualidad en la experiencia vivida e incorporado nuevas herramientas tecnológicas en la tarea docente. Eso es lo que más o menos podemos decir hasta ahora. Yo creo que en este incipiente
comienzo que estamos dando de un nuevo escenario, la preocupación que tenemos en este momento se está centrando en evaluar lo que fuimos logrando superar y aprender en todo este tiempo que hemos vivido. Ya no queremos, hay como un cansancio, ¿no? Ya no queremos seguir refiriéndonos a las dudas, miedos y dificultades que tuvimos que enfrentar en la pandemia. Eso ya lo hicimos, estamos como queriendo cerrar página. Sino más bien estamos queriendo centrarnos en los avances que pudimos hacer a pesar de las dificultades, o tal vez por ellas, ¿no? Pero hemos hecho avances y es bueno que reconozcamos eso. ¿A qué me refiero cuando digo que queremos visualizar los logros alcanzados mientras estábamos transitando lo que yo llamo los laberintos que la pandemia nos diseñó? Porque vaya si nos diseñó laberintos y si estuvimos a veces perdidos dentro de ella en el tiempo que duró. Yo me voy a referir, o me refiero, cuando estoy hablando ahora, a todos esos aprendizajes, logros, avances que fuimos haciendo y que lo podemos ver hoy, solo hoy lo podemos ver, no lo podíamos ver antes. En términos generales, ¿no? Es evidente que alguno de ellos pudimos tener la perspectiva de que sí lo estábamos logrando durante la pospandemia. Yo estoy segura que la mayoría de ustedes se han encontrado diciendo en algún momento, esto lo aprendí gracias a la pandemia. Y esto lo hemos dicho muchas veces todos. Yo creo que nobleza obliga, debemos recordar a Boaventura de Sousa Santos, que escribió el libro La cruel pedagogía del virus, y allí él planteó con suma claridad muchas de las cosas que nosotros vivimos luego. Pero lo maravilloso del libro de Boaventura es que él lo escribió a principios del 2020, es cuando recién había empezado la pandemia. Creo que fueron 2 o 3 meses de pandemia y podíamos tener en mano el libro. Y entonces él dice que el virus vino para enseñarnos y para mostrarnos cosas que no queríamos o que no podíamos ver. Y vaya si estamos descubriendo que había muchas cosas que nosotros no veíamos y que ahora vemos con mucha claridad después de la pandemia. María Elena planteó muchas de ellas. Es decir, estamos dándonos cuenta de cosas que antes de la pandemia no nos habíamos dado cuenta y que la pandemia puso sobre la mesa. Bueno, todo lo que implica el uso masivo de la digitalización, el uso masivo de la tecnología, está claro, eso es innegable, ¿no? Yo voy a citar solo algunos de los escenarios actuales en los que digo yo que más fácilmente podemos identificar esos cambios o esos aprendizajes. En primer lugar, quiero decir que se ha ido desarrollando, o me parece a mí, o estamos en las reuniones que hacemos con muchos docentes en distintos lugares, ya sea de Argentina o de otros países, hemos ido dándonos cuenta de que se ha ido desarrollando una mayor valorización de la virtualidad en las instituciones universitarias. A pesar de todas estas cuestiones que surgieron apenas terminó la pandemia o hacia el final de la pandemia, cuando se pedía a gritos la presencialidad, a pesar de eso, creo que el resultado que podemos encontrarnos ahora es una mayor valorización de la virtualidad en las instituciones universitarias. Y en este contexto global de muchas, de singulares transformaciones que se han provocado, estamos viendo en este momento que las universidades han emprendido un leve camino de transformación que las está llevando a la reconfiguración de la oferta educativa con una mayor inclusión de las modalidades virtuales que puedan responder a las necesidades específicas de los diferentes contextos. Y esto lo vemos en nuestras instituciones universitarias. No es global, no es absoluto, pero está pasando. Otro de los aspectos que podemos observar es cómo nuestros docentes universitarios cuentan hoy, en términos generales también, nunca podemos masificarlo, cuentan hoy con una mayor experiencia en la virtualidad, en muchos casos adquirida solo durante la pandemia, sin experiencia previa. Y hoy encontramos a docentes universitarios en la presencialidad con un mayor dominio de la virtualidad.
Esto abre sin duda, sin lugar a dudas, nuevas perspectivas para la docencia universitaria en los distintos contextos emergentes que se están construyendo tendientes al rediseño de las estrategias de enseñanza, algo que estamos buscando desde hace ya mucho tiempo. Pero parece que viene un empuje que puede ayudarnos a este logro. Y otra de las cuestiones que podemos observar, que se observa y que se destaca en los grupos de docentes, en las reuniones, cuando intentamos averiguar estas cosas, es esta cuestión en relación con el conocimiento sobre los alumnos. Pareciera ser que ahora los docentes contamos con nuevos conocimientos acerca de los alumnos que nos ayudan a terminar de entender cómo es el alumno, cómo se comporta el alumno y ese perfil del alumno. En general, el trabajo que los docentes han debido desarrollar durante la pandemia a través de la virtualidad, les ha permitido no solo acrecentar el conocimiento acerca de nuevas formas de interacción con los estudiantes a través de la tecnología, por supuesto, sino que también les ha permitido conocer de una forma más cercana las condiciones en las que los alumnos viven y en las que los alumnos estudian. Este conocimiento que nos parecía previamente que no era tan importante, es un conocimiento logrado a través del uso intensivo de las pantallas, y nos mostró a todos los docentes que las hemos utilizado un nuevo rostro del alumnado, que era desconocido en términos generales para gran parte de la docencia. Bueno, todos hemos asistido a los problemas del alumno que cierra la pantalla, a los alumnos que tienen problemas de conectividad, a los alumnos que tienen dificultad para mostrar el ámbito donde trabajan, etc. Estas cuestiones, al no ser tenidas en cuenta por los docentes, normalmente pueden dificultar el acceso o el trabajo conjunto con ellos. Está clarísimo que toda esta información acerca del alumno que nos permitió la virtualidad ayudó y va a seguir ayudando a todos los docentes al reconocimiento de un nuevo perfil del estudiante. Y nos va a ayudar, y va a ayudar a los docentes, sin duda, a reacomodar la visión que tiene de los hechos, a comenzar la relación pedagógica con un diagnóstico más cercano a la realidad para poder planificar su labor y salir del laberinto en el que insisto, estábamos inmersos, reacomodando el escenario. Cuando un docente tiene una mayor claridad con respecto a sus alumnos, no características de los alumnos que puede leer en los libros, como todos leyeron Barico, Michel Serres, etcétera, cuáles son las características de los estudiantes, sino de sus estudiantes. ¿Cuál es la realidad que ellos viven y cómo llevan adelante la virtualidad? ¿Cómo se conectan? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué tipo de conectividad tiene? ¿Qué problemas se enfrenta con eso? Esto permite una mejor y más profunda planificación, no hay ninguna duda, para seguir desarrollando la virtualidad. Y otra de las cuestiones que hemos visto es los diferentes avances en el manejo tecnológico. Esto lo hemos podido chequear. Creo que alguna cuestión planteó María Elena, cómo la utilización forzada de tecnología durante la pandemia produjo, no podemos negarlo, un avance significativo en las competencias de los docentes y de los alumnos en el manejo de la tecnología. Ello nos está permitiendo en este momento un cambio de perspectiva. Nosotros ya estamos planteando otras cuestiones. Lo que planteó María Elena, lo que están planteándose en todas las universidades, es porque estamos más seguros de poder lograr estos cambios que queremos introducir por los cambios que estamos observando en la base, digamos, ¿no? Todo esto que estamos observando
trae aparejado una mayor flexibilidad de horarios, un aprendizaje más interactivo y participativo, en términos generales favoreciendo el trabajo colaborativo en las aulas. Estos son, en mi planteo, solo algunos de los logros que se han producido y que hemos estado reconociendo en esta nueva etapa. Sin embargo, estos pocos que cité, habría que seguir profundizando y encontrando cómo, a partir de traccionar estos descubrimientos o estas cosas que se hicieron más claras, podemos empezar o podemos seguir planificando más hacia adelante con mayores certezas. Porque inmediatamente terminada la pandemia no había muchas certezas para los planes futuros. Ahora, esos son los logros. Ahora, lo que quiero hablar son unos minutos acerca de lo que aún queda por revisar. Yo creo que nos queda todavía muchas cosas por revisar. A pesar de todo el camino recorrido, desde la superación de la pandemia, nos quedan unas cuantas cosas. Hay dos cosas que yo quisiera enfatizar, porque creo que son absolutamente necesarias para poder pensar en un buen desarrollo de nuevas experiencias educativas de enseñanza digital. Una de ellas, y esto yo siempre lo repito, porque me parece que es central, una de ellas es la necesaria revisión de las características de la actual sociedad en la que vivimos, de la sociedad de la información y el conocimiento, que desde hace ya más de 20 años le viene reclamando a la universidad, entre otras cosas, la necesidad de profundizar el trabajo en red, de desarrollar la cultura de la virtualidad y de incorporar tecnología adecuada en sus propuestas académicas. Es algo que la universidad vino no teniendo en cuenta en términos generales, porque si hubiera sido así, no hubiéramos vivido la zozobra que vivimos al comienzo de la pandemia, hubiera sido un pasaje natural de una modalidad a la otra. Por algo un colega nuestro, Carlos Scolari, decía que tuvieron que contagiarse millones de personas en el planeta y morir otras millones para que la universidad se planteara en serio superar las clases magistrales y masificar el uso de la tecnología. Y entonces él completa esto diciendo: la universidad es una interfaz educativa rocosa que solo se transforma por input externos. Y en el caso, él plantea, porque él está trabajando en Europa, el proceso de Bolonia en su momento, que fue un input externo que hizo cambiar la estructura de las universidades europeas, y ahora el tema de COVID-19, que hizo de alguna manera que masivamente todo el mundo adoptara la virtualidad, cuando la virtualidad en muchas universidades era solo un adorno o una cuestión a mirar en el futuro. Nosotros sabemos que el escenario actual de las universidades está caracterizado por funcionar en un espacio mixto físico y virtual, que es el soporte donde se desarrolla toda la actividad que desarrollamos en la universidad sin frontera de tiempo y espacio. Por un lado tenemos el campo físico de la universidad, constituido por los edificios materiales que alojan las instalaciones de la universidad, y por otro, tenemos, bueno, en ese caso, en este espacio físico, donde las nociones que soportan la virtualidad y las nociones de tiempo y espacio y encuentro físico están condicionadas o condicionan la conducta de docentes y alumnos limitadas por un territorio geográfico. Pero por otro lado, nosotros sabemos, y lo sabemos muy bien nosotros, los que estamos en este panel, que tenemos también un campus virtual, donde el espacio físico y temporal no supone para nada una limitación, dado que no tiene fronteras, porque existe en el ciberespacio soportado por una construcción tecnológica. En este momento creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que en ese contexto binario, porque hoy nuestras instituciones universitarias son instituciones binarias, en ese contexto binario en que hoy se desenvuelven las instituciones universitarias, también gracias a un aprendizaje de la pandemia, sus protagonistas están transitando por nuevos territorios, o ya
empezaron a transitar nuevos territorios durante la pandemia. Territorios sin límites, plásticos, líquidos, maleables, ¿sí? Que son propios del escenario virtual. Y esto generó, en muchos casos, la sensación de que en aquel momento estaban moviéndose dentro de un laberinto, sobre todo para los docentes que trabajaban en la presencialidad. Una de las principales razones para que esto suceda es justamente para que esto haya sucedido, yo espero que prontamente ya no vuelva a suceder, es la falta de respuesta de la universidad, de la institución universitaria, a este requerimiento de la sociedad de la información y el conocimiento para que se reconvierta y para que adopte las características y convertirse finalmente en una institución binaria que pueda reconocer las características de esta nueva sociedad que está basada justamente en el desarrollo de una virtualidad real, como dice Manuel Castells y todos los demás investigadores que han desarrollado las características o han mostrado las características de esta sociedad. Bueno, en ese contexto hemos comprobado que la virtualidad se evidenció como una solución pertinente para enfrentar la crisis que desató lo que llamo el apagón de la presencialidad en los establecimientos educativos de todo el mundo y garantizó el derecho a la educación. Debemos entonces nosotros ahora indagar acerca de esta experiencia vivida para que podamos capitalizarla en el futuro y construir un nuevo modelo institucional que tenga en cuenta más acabadamente no solamente los resultados obtenidos, sino también las exigencias y las características de la nueva sociedad inaugurada en este siglo. Estos son solo algunos ejemplos que podrían mostrarnos cómo el análisis de los escenarios presentes de las universidades puede ser un buen comienzo para orientarnos en los aspectos que tenemos que priorizar para proyectar el futuro. Finalmente, solo plantear tres cuestiones bastante rápido, si es que me pasé del tiempo. Quisiera agregar algunas propuestas o reflexiones acerca de qué aspectos considero importantes para agregar valor a la enseñanza y poder diseñar buenas experiencias educativas de enseñanza digital. Si bien la tecnología, todos sabemos, es de suma importancia para el diseño de experiencias educativas de enseñanza digital, hay que tener en cuenta que es absolutamente necesario, y eso sobre todo los pedagogos lo estamos planteando mucho, y desde hace tiempo lo estamos planteando, pero hoy estamos redoblando la apuesta, que es absolutamente necesario pensar primero la arquitectura pedagógica a desarrollar y luego el uso de la tecnología a incorporar. Porque nos encontramos muchas veces en el inicio de proyectos que lo primero que tienen pensada es la tecnología y luego piensan cuál es el modelo pedagógico que pueda adaptarse al uso de esa tecnología. Ha habido mucho peligro con este tema de la hibridación y con este tema de las aulas híbridas, ¿no? Comprar las aulas híbridas y después ver cómo se trabaja con ellas. Eso creo que tendría que ser la primera cuestión que trabajemos con los docentes. Y por otro lado, hablando ya directamente de la arquitectura pedagógica, en esa arquitectura pedagógica es importante destacar y seguir destacando el valor de la narrativa, ¿sí? El docente no debe olvidarse que uno de sus importantes roles en este proceso es convertirse en un narrador, y en un narrador expandido a través del uso de videos, podcasts o a través de la realidad aumentada, por ejemplo, ofreciendo visitas virtuales a otras universidades o instituciones. Es decir, el docente conduce, el docente tiene una narración que es el centro de la propuesta pedagógica, pero a través de ahí elige las herramientas que le permiten lograr los objetivos que se proponen. Siguiendo en esta línea, habrá que tener en cuenta que la organización general de las clases nos presenta la necesidad de hibridar la enseñanza, combinando los encuentros presenciales con los virtuales, respetando las especificidades de cada uno. O sea, virtualizar para hacer un desarrollo narrativo
y presencial para interacción y trabajo conjunto. Es decir, dividamos cuando tengamos que trabajar en la presencialidad, allí usémoslo para que la gente interactúe, para que haga trabajo grupal, para que se construyan, para que se produzca. Y cuando esté centrado en la narrativa, es posible que la virtualidad sea la mejor forma de encauzar estas propuestas. Bueno, yo creo que me debo haber extendido en el tiempo, pido disculpas. Hasta aquí llegué. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por estas reflexiones que nos señalas, y que junto con, que si sumamos también todas las reflexiones que nos compartió María Elena, estamos hablando evidentemente de un nuevo paradigma, ¿no? Si se vale el término. Estamos hablando de nuevos estudiantes, de necesidades docentes también diferenciadas, y de hacia dónde debemos ir orientando la educación. Evidentemente el currículum no puede ser el mismo, y hay que pensar en cómo se va a operar, porque no solamente es el diseño curricular de la creación de nuevas carreras o de alternativas diferenciadas, sino de cómo se va a operar haciendo uso de diferentes estrategias didácticas, contenidos que se aborden desde distintos recursos de apoyo, entre otras cosas, ¿no? En aras del tiempo, paso ahora con el turno del doctor Martín Guerrero Posadas. Él es coordinador de la Maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la Universidad Internacional de La Rioja y profesor investigador del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, maestro en Ingeniería de la Computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctor en Educación con orientación en Liderazgo en Educación Superior por la Fisher School of Education de la Nova Southeastern University. Fue jefe de Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, además de ser docente a nivel maestría por más de 20 años en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. También ha sido asesor de tesis a nivel maestría y conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Tiene publicaciones en revistas académicas y ha desarrollado varios capítulos de libros. A manera de ejemplo, mencionaremos desarrollo del pensamiento algorítmico con el apoyo de objetos de aprendizaje generativos y análisis situacional hacia la planificación estratégica de educación a distancia en el Tecnológico de San Luis Potosí. Desarrollo de un sistema de información web para evaluar evaluar proveedores de servicios de mantenimiento en una industria del ramo automotriz. Muchas gracias también a ti, doctor Guerrero, por haber aceptado la invitación, y tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Patricia. Pues bueno, es un honor para mí compartir con María Elena y con Marta Mena. Pues les agradezco la invitación que nos han hecho. Y bueno, tengo preparada una presentación que quiero compartirles. Bueno, tocando el tema de este diálogo, experiencias educativas de enseñanza digital, pues hice esta presentación con los siguientes temas: hablar un poquito acerca de la maestría en tecnología educativa y competencias digitales de la UNIR, la parte de analíticas de aprendizaje, los LMS que ya tanto se han hablado y estudiado, y una pequeña aportación con respecto a la experiencia que existe en los entornos digitales acerca de la satisfacción de estudiantes en foros de discusión asíncronos. Bueno, nuestra maestría, la maestría en UNIR, pues es la maestría en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, y ya María Elena y Marta comentaron acerca de la importancia del currículum. Esta maestría pues, se compone de Big Data, de materias que resultan innovadoras y que buscan desarrollar la creatividad de los estudiantes. Tenemos la parte de gamificación, robótica educativa, neurotecnología, emprendimiento,
innovación y creatividad digital. Pero bueno, atendiendo el punto que han estado tocando mis compañeras en esta ocasión acerca de la pandemia, a mí me tocó vivir pues ahora sí, en el frente acerca de cómo se presentaba la pandemia para los docentes. En el caso de los docentes, fue una parte en la que dijimos nos vamos 15 días, pero esos 15 días se convirtieron en muchísimo tiempo. Fue un tiempo que ya queríamos nosotros la presencialidad, porque ya era imposible tanto para los docentes como para los estudiantes soportar, sobre todo cuando no estábamos preparados. Durante este tiempo, las universidades hicieron esfuerzos para integrar a sus docentes a la parte digital, los docentes en parte presencial. Los docentes en parte que trabajaban en parte virtual, pues estaban completamente preparados, también los estudiantes, pero hay que tener en cuenta uno de los puntos importantes, que es el factor edad. El factor edad es importante porque el estudiante, como decía María Elena, el estudiante, el docente está hablando, y lo que hace el estudiante apaga la cámara o se pone a ver videos, se pone a ver otro tipo de contenido, menos atiende la clase. Y el docente no estaba preparado porque no conocía el manejo de las herramientas. Y en este tiempo el docente se ha estado preparando, se tuvo que preparar de manera emergente, pero aquí ha habido algo que comentaba Marta, es que ha habido un leve camino de retransformación, pero realmente no se ha aplicado a un 100%. Desde mi experiencia, las investigaciones que he leído, realmente muchas universidades todavía se mantienen como antes de la pandemia. Entonces, eso es algo importante. Y bueno, algo que nosotros damos, ese era lo que quería comentar con respecto a lo que es la pandemia. En la parte de la maestría, nosotros usamos mucho lo que son los entornos, los LMS, que son y utilizamos la parte de analíticas de aprendizaje, que en esta parte es el contexto educativo, son el conjunto de procesos y procedimientos que se ejecutan para obtener información a partir de los datos educacionales y que dan respuesta a las preguntas planteadas o que descubren patrones de comportamiento que pueden repercutir en la toma de decisiones de los centros educativos, de los profesores, de los estudiantes y todos los agentes de la comunidad educativa. Dentro de las ventajas que tenemos nosotros, pues, que hemos identificado de los LMS, es que facilitan el aprendizaje social, dan flexibilidad a los alumnos para permitirles el acceso según sus necesidades y disponibilidad. Permiten utilizar otro tipo de recursos a los tradicionales libros, permiten generar un camino de aprendizaje individual al usuario, dan flexibilidad a incorporar múltiples formas de aprendizaje y permiten medir fácilmente la satisfacción del alumno. Objetos educativos que mencionó también María Elena, y que se integran en esas rutas de aprendizaje son los foros de discusión, videoconferencias, tareas, archivos con contenidos de temas educativos, encuestas, bases de datos, contenidos SCORM. Dentro de los principales LMS que hemos manejado, Moodle, Blackboard, y el que utilizamos en la maestría es el Canvas. La analítica que yo creo que debe de tener el docente, la analítica de aprendizaje que debe de aplicar el docente para poder identificar si el aprendizaje está siendo efectivo dentro de su clase, pues bueno, va desde los datos que se van recabando en esos LMS, la información cuando se va procesando, el conocimiento y la sabiduría. Esto cuando ya hay un expertise alto, cuando se tiene la inteligencia para saber tomar decisiones que beneficien el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, ¿qué tipo de analíticas nos dan lo que son los LMS? Bueno,
Por ejemplo, nosotros en la universidad utilizamos el Canvas y en este Canvas, pues nosotros obtenemos muchísima información. Por ejemplo, cuando aplicamos un examen, esa información nos la da de manera automática, nos da la estadística acerca de las calificaciones que están obteniendo, nos da el puntaje promedio, calificación más alta, calificación baja, la desviación y el tiempo promedio que tarda el estudiante en contestar el examen. Otro de los puntos importantes es los ítems, un análisis de ítems. Si el docente no sabe cómo mejorar su práctica, tiene que aprender a mejorar su práctica. Y si no sabe, es complicado de que haga uso de estas herramientas. No va a poder hacer uso de estas herramientas y estas herramientas le permiten mejorar esa práctica docente. Entonces, una de las cosas que nosotros inculcamos es que el docente conozca la herramienta para poder mejorar. Si tenemos nosotros algunos exámenes, buscamos que el docente haga uso de esa herramienta como una retroalimentación, es decir, que sepa cuáles son los ítems que están bien planteados, cuáles no se encuentran bien planteados. Y estas herramientas nos dan esa información por medio del índice de discriminación. Otra de los puntos es, bueno, el anterior era un ítem que se encuentra mal planteado. El mismo LMS nos indica el índice de discriminación menos 0.01, mientras que en el otro índice de discriminación, y si nos fijamos en este ítem, la mayor parte de los estudiantes, el 93%, acertó al ítem. Quiere decir que ese ítem no se encuentra bien planteado. Debe estar abajo del 80-85%. Y por ejemplo, seleccione las características que no pertenecen. Este ítem tiene un 81% de respuestas correctas y su índice de discriminación se encuentra positivo, es decir, el índice de discriminación es bueno, el ítem se encuentra bien planteado. Entonces, estas son herramientas que tienen los LMS y que los docentes en su práctica normal, en su práctica habitual, no utilizamos. Es importante que tengamos y que vayamos para allá. Otro de los informes son los informes estadísticos con respecto a toda la asistencia de los estudiantes en el curso. Cuántas vistas de página, cuántas participaciones, las entrega a tiempo, con atraso y su promedio en la calificación. Y bueno, así es como el LMS, pues bueno, nos ayuda a que el docente pues vaya desarrollando, vaya siguiendo, le vaya dando un seguimiento puntual a su curso. Y esto también le ayuda a la parte académica, a la parte administrativa de la escuela. Otro de los puntos, bueno, otro elemento, y esto yo lo he hecho de manera particular, es en la participación de los foros. Eso es algo muy puntual. O sea, ¿cómo podemos retroalimentarnos nosotros acerca del aprendizaje de los estudiantes en los foros? Los foros son estructurados, no estructurados. Un foro no estructurado, el estudiante participa y a veces la participación es, comentaba María Elena, dice, es que el estudiante nada más por participar en el foro copió y pegó y ya quieren una participación, que se le tome en cuenta la participación, mientras que nada más copió y pegó. Bueno, en este caso es un foro estructurado donde se pide una escritura reflexiva que promueva el pensamiento crítico, el análisis, la metacognición y síntesis. Por lo que se aconseja hacer una planeación sobre su escrito en la que puede considerar organizar la información recabada, fijar objetivos, estructurar ideas e intercambiar ideas con sus compañeros. Y entonces aquí viene la instrucción en el foro. Una vez que ya se termina el foro, pues ahora sí les preguntamos a los estudiantes si se hizo un cuestionario para saber cómo se sintieron en la participación en foros. Y por ejemplo, en la mayor parte de los ítems,
por ejemplo, en el primero, dice, realicé mi mejor esfuerzo para brindar una respuesta significativa del tema. Y la mayoría, de 72 participantes, 47 estuvieron totalmente de acuerdo, 19 de acuerdo, y ni de acuerdo ni en desacuerdo 2, y totalmente en desacuerdo 4 personas. Las respuestas son muy parecidas en el siguiente ítem. Me siento satisfecho con mi participación en el foro. 35 personas dijeron que estuvieron totalmente de acuerdo, 24 de acuerdo, 7 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 4 totalmente en desacuerdo. Los mismos 4. Es decir, bueno, otro de los ítems es, me siento satisfecho con mi participación en el foro, ya que antes de participar investigué en internet libros y o consulté con compañeros y o colegas el tema. Y estuvieron 35 totalmente de acuerdo, 28 de acuerdo, 5 ni de acuerdo ni desacuerdo, y los 4 totalmente en desacuerdo. El siguiente ítem, la participación en el foro fue un trabajo retador. 38 personas totalmente de acuerdo, 14 de acuerdo, 12 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo. Siguiente ítem, antes de participar en el foro hice una lista de los temas para su desarrollo. 24 totalmente de acuerdo, 26 de acuerdo, 15 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo y 3 totalmente en desacuerdo. Es decir, en este ítem quiere decir que no preparamos, que no preparan. Y estamos hablando de un nivel maestría en donde los estudiantes deben de organizar su trabajo. Y esto es algo de las desventajas o ventajas que mencionaba María Elena en su primera diapositiva acerca de la autogestión, disciplina y autodidactismo. Es decir, aquí hay algunos que sienten que no preparan, que fueron sinceros. Mi participación, el siguiente ítem, mi participación ayudó a mis compañeros a entender el tema. Y aquí, bueno, tenemos esta participación. Bueno, otro de los ítems es intercambié activamente mis ideas con los miembros del grupo y realmente el intercambio de ideas es menor. Es decir, la interacción entre los grupos, entre los foros, no es muy grande. Y en el siguiente ítem, en el foro hice preguntas que no hubiera hecho en clase. Y viene 18 totalmente de acuerdo, 16 de acuerdo, 22 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 11 en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo. Es decir, muchos estudiantes que no tenían, sienten la diferencia de la presencialidad a la virtualidad y no se atreven a preguntar, por ejemplo, en clase. Y bueno, este instrumento es para medir esa satisfacción de los estudiantes en su participación en los foros de discusión asíncronos. Es un foro estructurado, que busca conocer esa percepción que tienen ellos. No es un foro en donde nada más de manera espontánea, porque hay muchas personas que tienen la habilidad de hablar sobre cualquier tema y ellos se pueden extender hablando sobre cualquier tema. Aquí no, aquí se busca que sea un foro en el que participen, que den conceptos, que den referencias bibliográficas, que aporten herramientas. Entonces, eso es lo que se evalúa. Y bueno, ¿por qué esta es una de las experiencias en donde ellos se sienten pues satisfechos acerca de esa participación, porque lo sienten como un trabajo retador? Ese es, volviendo a la parte de la pandemia, pues bueno, ese es parte de esa experiencia que hemos tenido en la parte de entornos digitales en la universidad. Entonces, bueno, pues esta es mi participación. Les agradezco mucho por su atención.
Y bueno, también quiero hablar acerca de que, bueno, tenemos diferentes maestrías y que Julieta Palma, aquí está su correo, puede entablar comunicación con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Gracias. Doctor Martín, pues nos señalaste de manera general el conflicto que hay entre lo que se hizo y lo que se recuperó en esta nueva etapa, las dudas sobre el nivel de atención y aprendizaje real y del el caso particular de la Universidad de La Rioja, cómo se ha apoyado en los reportes que generan los LMS para la mejora de la práctica docente. Así es. Pasamos ahora a la sesión de preguntas. Nuestros invitados han hablado desde diversas visiones, las de los estudiantes, las de los docentes y a nivel curricular. Las cosas han cambiado, los medios están presentes y en mayor o menor medida son utilizados para apoyar el desarrollo de conocimientos y de habilidades blandas, es decir, las sociales, de comunicación, de cómo nos acercamos a los demás. Estamos hablando de otras formas de interactuar con el uso de medios. Tengo varias preguntas, algunas están dirigidas y otras son de carácter general. En aras del tiempo voy a dar una lectura general a todas. Vamos a hacer, si les parece, una ronda de respuestas, ya sea que atiendan a algo puntual que les haya mencionado o que prefieran rescatar alguna otra cosa que les parezca interesante señalar. Y ya vemos si alcanzamos a dar una segunda vuelta. Si no, por lo pronto, esta sería la mecánica, si estamos de acuerdo. Entonces, a ver, espero haber copiado todas las preguntas correctamente, pero van, haga una lectura general, por favor, ¿no? María Elena, se suele comentar que la verdadera pandemia del siglo XXI son los padecimientos mentales. Dentro del estudio que realizó, ¿cuál cree que sea el papel de las problemáticas mentales y emocionales en estas ventajas y desventajas que nos presentó? Marta, usted menciona que la pandemia nos dejó varias lecciones sobre la virtualidad. Menciona que la valorización de la misma ha crecido por parte de las instituciones educativas. ¿Cómo cree que sea el futuro de las clases con esta nueva valorización de la virtualidad? ¿Qué posibles consecuencias existirían? ¿Cree que sea posible transicionar o transitar a lo híbrido? En cuanto a lo pedagógico, ¿cómo cree que se configure la relación de los alumnos y los docentes en un hipotético paso de la presencialidad a la virtualidad con un enfoque pedagógico y social? Martín, ¿cómo utilizamos todos los datos que nos proveen los LMS para mejorar como docentes en la virtualidad? La metodología de trabajo y formas de evaluación cambiaron necesariamente. ¿Cuál fue lo realmente novedoso que enriqueció el proceso de enseñanza y de aprendizaje que habría que recuperar y aplicar en esta nueva etapa escolar? Preguntas generales. Con estos nuevos perfiles, ¿cómo se lograron los objetivos de aprendizaje? ¿De qué estrategias se valieron los docentes para recuperar los conocimientos previos, para acercarlos a los nuevos contenidos formativos? Los cambios no planificados de una modalidad educativa a una situación de uso de medios como alternativa para no perder los ciclos escolares generó mucho desconcierto y preocupación, al tiempo que fue un reto histórico. ¿Cuál fue su percepción de cómo lo vivieron sus estudiantes y docentes y qué apoyo institucional recibieron? En el terreno emocional o afectivo, que supongo que está asociado al anterior, ¿cómo afectó el desempeño académico? ¿Qué resultados obtuvieron comparativamente con un curso convencional? ¿Y cómo reforzar a los docentes para un mejor desempeño más activo, creativo e innovador, de manera que ni ellos se sientan desplazados, o sea, ni los docentes se sientan desplazados o rebasados, ni que sus estudiantes se desmotiven por la falta de recuperación de la experiencia con el uso de medios, porque queramos reconocerlo o no, se usaron y a la hora que se regresa a los espacios presenciales, no necesariamente se aprovechó esta experiencia. Y seguimos el mismo orden, si están de acuerdo, doctora Marilena, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en términos de lo que sería como el factor emocional, a mí me parece que también ya venía una tendencia importante en la educación en general y de todos los niveles,
en voltear a ver este factor, o sea, ha sido ya un elemento y por eso se ha avanzado en lo que es pues sí como el enfoque de la inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y la transversalidad dentro del currículum, sobre todo en los niveles básicos, me parece que es donde ha habido más énfasis, pero sí hay ya una intención, ¿no? De ver esos elementos. Y creo que con la pandemia eso se agudizó porque los sentimientos de soledad o de justamente, pues estas experiencias que fueron muy diversas, pero para todos fue difícil, o sea, sí hay mucha información acerca, tanto para docentes como para estudiantes en todos los niveles. Hay estudios particulares, yo no lo recogí de manera explícita en la investigación, pero sí había alusiones de parte de los estudiantes en términos de lo que es el manejo de la soledad. Eso se dijo, y creo que eso ha sido un reto para la educación a distancia siempre, y hay estudios interesantes sobre el manejo de la afectividad, porque ciertamente se tiene que ser mucho más enfático, o sea, no se puede dejar de lado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido, en términos de qué significa que las pantallas, o sea, que los estudiantes no abran su cámara, ¿no? Para muchos profesores era como un imperativo el pedirlo y decir, ábranla, ¿no? Y uno sabía, o sea, se enteraba si uno conversa, que para muchos estudiantes era un problema más del entorno, ¿no? De en dónde están situados, si están con más personas, si van a pasar por detrás, si no, no, o sea, había una serie de elementos que podían inhibir eso y que no tenía que ver con que el estudiante quisiera estar distraído o desconcentrado. Entonces, desde este tipo de detalles que fueron muy duros, porque para el docente también es fuerte el estar dialogando solo con nombres, ¿no? O sea, que no se ven en pantalla las caras. Entonces, yo creo que fueron cosas que se fueron ajustando y que fueron muy diversas, además, las experiencias, pero lo emocional salió a flote y yo creo que es una de las cosas, pues de los logros, ¿no? Y de las ganancias de esta experiencia tan dura que fue en estos últimos casi 3 años. Y creo que voltear a ver esta parte de la necesidad de hacer explícitas las emociones, de interesarse por cómo se siente la otra persona, de empatizar, ¿no? De que no se trata de hacer una educación en la que no estamos volteando a ver, porque muchas veces se plantea como si fuera deshumanizada la educación en línea o mediatizada, cuando en realidad permite un contacto muy personal si se quiere, ¿no? Y permite el más personal incluso a veces, o sea, eso a veces se ignora, pero en un grupo uno entra, saluda al grupo, sale del grupo y si acaso se queda platicando con alguien en el pasillo, ¿no? Y aquí en la educación en línea hay muchas más oportunidades de interactuar de manera personal a la hora de retroalimentar, a la hora de platicar, pues ahora abriendo grupos de WhatsApp o utilizando otro tipo de complementos a lo que es la plataforma en sí o desde la plataforma, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un camino todavía por recorrer, el aprender a trabajar con esta parte, porque no estamos formados los docentes de manera, digamos, especializada para atender esta parte de lo emocional y creo que es muy importante. Muchísimas gracias, no me respondía el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, no quisiera que se hiciera un diálogo porque más bien es como una conversación más interactiva. Entonces le cedo la palabra a Marta. Coincido con muchas cosas que señalan Marilena porque incluso de esto ya se ha venido hablando desde hace varios años y que ahora justo la pandemia lo destacó, ¿no? Hizo ver nuevas cosas o hizo ver, recuperar esas cosas que ya se habían señalado desde antes y que ahora pues, requieren otro tipo también de atención. Adelante, Marta, por favor. Bueno, la pregunta que rescaté, una de las primeras que hiciste, es cómo creen, más o menos, no está completa la pregunta, pero creo que era algo así como cree que serán en el futuro las clases. Y las clases en términos generales. Y es la gran pregunta. Es la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo finalizada la pandemia. Es decir, ahora, ¿cómo vamos hacia adelante? Las primeras reacciones al primer tiempo, obviamente que fue algo bastante parecido a lo que había pre-pandemia. Es decir, se volvió cuando eran presenciales, ¿no?
Yo no estoy hablando acá de sistemas mixtos ni de sistemas a distancia, en primer lugar. Después podemos hablar de eso. Pero el sistema presencial intentó volver porque había una especie de asfixia en la docencia que se fue contagiando, a pesar de que muchos al principio estaban entusiasmados con algunos trabajos que podían hacer virtuales. Había al final una especie de asfixia en la docencia y en los estudiantes también, de querer volver a la presencialidad. De modo que el volver a la presencialidad significó el festejo, el encontrarse, cosa que era realmente muy importante y que es cierto que hacía falta, que se reconocieran. Había estudiantes que habían empezado primer año de la universidad sin conocer a sus compañeros. Entonces tuvieron 2 años trabajando sin saber quiénes eran los otros que estaban allí. Entonces, era necesario. Pero evidentemente, el tiempo nos mostró, o intentamos que se viera, no sé cómo fue, habrá que ver cómo resultó, qué es lo que presionó de alguna manera más fuerte, en que había que de alguna manera hibridar la experiencia. Es decir, aun cuando, miren lo que voy a decir de extremo, aun cuando se siguiera yendo todos los días a la universidad, había que, de alguna manera, empezar a diversificar las estrategias utilizadas, las metodologías docentes, la exigencia a los alumnos, la relación con la realidad, porque tenemos que reconocer que nuestras universidades muchas veces estaban muy apegadas al currículum, al diseño curricular, y el diseño curricular en alguna de ellas venía de años ya. El mundo estuvo cambiando. Esta es la principal cuestión que yo siempre planteo al principio. Si el mundo cambió, no podemos estar como si fuera en la etapa industrial, teniendo un horario sí, las nociones de tiempo y de espacio cambiaron en la sociedad de la información y del conocimiento. Hoy el tiempo no es lo mismo y el espacio no es lo mismo. Los espacios están diversificados, como dije, y por eso se convirtió en una institución binaria la universidad, porque ahora tiene 2 tipos de espacio. Uno de los espacios, que es el virtual, se le puede estar disparando a muchas universidades y ser enormemente más grande e importante que el espacio físico, porque tiene más alumnos, porque tiene más carreras, porque va creciendo en un sentido o en otro. El tema no es no es generar este tipo de diferencias, el tema es pensar que cada universidad va a tener que hacer un diseño basado en mi opinión, en la hibridación. Es evidente que tenemos que ir hacia la hibridación. No podemos exigir que de alguna manera se permita que los estudiantes tengan que ir a cumplir un horario, no importa qué costo tiene eso, a cuánta distancia vive. Ahora que experimentó durante la pandemia, y vio que hay posibilidades de una buena enseñanza y un buen aprendizaje sin la necesidad de la presencia física permanente. Entonces, y también los docentes empezaron a entender eso. Y cuando digo empezaron a entender eso, no estoy diciendo todos los docentes, todas las universidades, todos los estudiantes. Estoy diciendo que hay una tendencia a empezar a pensar en estas cosas. Y si hablamos de los estudiantes, muchos más, porque ellos han nacido en general, en términos generales, han nacido en esta sociedad y han desarrollado una serie de habilidades que las universidades desconocían y que los docentes no tenían en cuenta. Es decir, el trabajo, nada más que podría poner un ejemplo, y enseguida esto se pone claro. La batalla de los celulares antes de la pandemia. Era una batalla. Cada universidad tenía su estrategia. Se los quitaban antes de entrar, los sancionaban de alguna manera si lo estaban usando, etc. Siempre se creyó que los estudiantes usaban los celulares para hacer cosas ilegales, digamos, para la clase, para llamarlas de alguna manera, que no correspondían a las clases, ¿sí? Esto es lo que siempre se pensó. Ahora, de ninguna manera se tuvo en cuenta que para el estudiante el celular es una parte de su cuerpo.
no es lo mismo que para nosotros los más grandes. Ellos han nacido con el manejo de esa tecnología y aunque tengan a un colega cerca, le van a mandar un mensaje y van a entender bien lo que significa el espacio virtual y el espacio físico. Y eso, evidentemente, había molestado a los docentes. Por eso el trabajo grande que hay que hacer con los docentes es que entiendan que en esta sociedad líquida, los celulares traspasan las paredes del aula, eso es cierto, y que los docentes lo pueden utilizar a su favor, haciendo que el estudiante busque información fuera del aula física, que la busque a través del celular, que la traccione y que pueda discutir con nuevos argumentos con sus compañeros, por ejemplo. Ahora, si lo único que hacíamos con el celular, o se hacía con el celular, era pelear con el estudiante para que no lo use, entonces el estudiante ya no entendía más y consideraba que había una distancia tal con el docente imposible de transitar. Esa distancia estaba siempre allí y el docente nunca iba a entender por qué él estaba trabajando con el celular, que el celular le permitía o podía permitirle. Yo no estoy diciendo que los estudiantes se lo usaban para comprender más, pero el docente dejaba abierto eso y sabía que el estudiante no iba a dejar su mano en su casa, porque el celular era parte de su cuerpo. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas que hemos empezado, que hemos descubierto y que todos los docentes ahora tienen a la vista, tienen que ser tenidas en cuenta para una nueva programación hacia el futuro, un nuevo uso de los espacios de los que contamos. Tenemos espacios físicos y tenemos espacios virtuales. Esos espacios tienen que ser ocupados. ¿Y cómo son ocupados? Bueno, hay que aprender a ocuparlos. Hay que aprender a diseñar estrategias que trabajen los estudiantes en clase y que respondan a las exigencias de la virtualidad y enriquezcan lo que se está trabajando en el aula. Porque además las carreras en las que estamos formando en la universidad van a exigir a los estudiantes cuando se vayan un buen manejo de la tecnología para resolver los problemas que la misma carrera plantea o que su ocupación le plantea. Y si no lo hacemos nunca, como no lo veníamos haciendo prácticamente dentro de la universidad, pues entonces no habremos logrado los objetivos y haremos como en el pasado, que los egresados al final terminaban tomando un curso de perfeccionamiento para poder adecuarse a la carrera o a los distintos trabajos en los que tenían que desenvolverse. Así que yo pienso que la educación del futuro tiene que ser híbrida, debe ser híbrida, por lo menos por ahora. Ya sabemos que esto cambia, es muy dinámico, pero por ahora estamos pensando eso. Tiene que ser flexible, tiene que ser muy interactiva, basta de discursos del docente, basta de bajar línea, tanto el docente como los textos, es buscar, es interactuar. Todo lo que se trabaje tendría que estar en relación con las necesidades de la sociedad actual y con las necesidades de la carrera que se cursa. Y una última cosa, yo hago una prueba siempre en los cursos cuando estoy trabajando con grandes números. Les pregunto, hola fulanito, ¿dónde estás en este momento? Y entonces me dice en mi casa. Y fulanita, ¿dónde estás? En la casa de mi tía. Y fulanita, ¿dónde estás? En un bar. Bien. Qué pena, dije, que estén ausentes de esta clase, porque ustedes están en un entorno virtual. Ustedes están todos juntos y por eso pueden interactuar. No vienen acá a escuchar a distancia a alguien que esté hablando. Aquí se viene a interactuar. Entonces, ¿dónde se está? Se está en el entorno virtual. Esto es difícil de entender al principio, no pueden entenderlo, y cuando lo entienden son mucho más participativos, claro, a condición de que también se le presente alguna actividad que los motive, porque la situación es compleja, no tiene una sola respuesta. Pero bueno, creo que me extendí demasiado. Lo que quiero mostrar es que tiene múltiples facetas
la educación del futuro y tenemos que esforzarnos porque sea una realidad. Muchas gracias, Marta. Es cierto que la tendencia ahorita es la educación híbrida, pero yo creo que esta educación híbrida debe pensarse en función de la presencial y no necesariamente en función de la distancia, porque van a públicos diferenciados y la manera de abordar también los contenidos es distinta. No estoy diciendo que sea exclusiva una u otra, sino que está más orientada este nuevo concepto de vibración a la presencialidad, ¿no? Donde, por favor, ya tuvimos la experiencia, recuperémosla, usemos los recursos, planeemos nuestras clases de manera diferente y organicemos también los contenidos de manera distinta. Muchas gracias, Marta. Martín, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué enriqueció la virtualidad? La virtualidad nos vino a decir muchísimas cosas, muchas carencias, nos señaló muchísimas carencias, nos señaló la preparación que teníamos los docentes en los entornos virtuales, la falta de el uso de esas herramientas para poder comunicarnos, para poder evaluar, para poder interactuar con los estudiantes. Nos señaló pues toda esa carencia, todas esas falencias que teníamos porque abusamos del modo presencial en donde el docente pues tenía su cátedra o ha tenido su cátedra durante mucho tiempo y es reconocido por impartir correctamente su cátedra, pero ahora en la virtualidad pues demostró que no tenía las herramientas para poder llegar a los estudiantes de manera virtual. Pero, ¿qué fue lo que enriqueció también? En el otro sentido, el docente también se comprometió. Las instituciones se comprometieron, tuvieron que dar la cara para poder dar a los docentes y a los estudiantes las herramientas, la preparación, para que pudieran dar de manera correcta lo que son las clases. Entonces, ahí hubo una transformación de los docentes y también de los estudiantes. El estudiante tuvo que buscar la forma de poder desarrollar de manera colaborativa y de manera individual sus actividades. Entonces, eso fue algo importante que nos enriqueció la virtualidad. Y coincido con mis compañeras de que debe de haber una transformación en el currículum, en los modelos educativos, porque ahorita las universidades deben de estar enfocadas, deben de enfocarse en estar preparados para cualquier otra contingencia. Entonces, aquí eso es algo que se debe de tener en cuenta. Y bueno, entonces, eso es lo que considero que enriqueció la virtualidad. Hubo mucha disposición por parte de docentes, por parte de los directivos, por parte de universidades y sobre todo por parte de los estudiantes. Entonces, eso es algo que quería señalar. Y bueno, las herramientas que nosotros tenemos para mejorar la práctica educativa son muchas. Hay muchísimas herramientas y dentro de ese proceso en la virtualidad, las universidades estuvieron haciendo llegar herramientas de e-learning que podían los docentes utilizar para medir, para evaluar el aprendizaje de los estudiantes e integrarlos y que esto fuera atractivo para ellos, porque también mucho tiene que ver el perfil de los estudiantes a quienes les estamos haciendo llegar el conocimiento o el desarrollo de las competencias. Entonces tenemos que buscar esa forma que esos contenidos sean de acuerdo también, que sean atractivos y retadores para los estudiantes. Y hay muchísimas herramientas, pero muchísimas herramientas que podemos nosotros como docentes utilizar. Y bueno, entonces eso es algo que quería comentar con respecto a las preguntas. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues en aras del tiempo, que lamento muchísimo, yo creo que hay mucho que debatir y que discutir incluso entre nosotras de las mismas cosas que se mencionaron y que convendría muchísimo profundizar y enriquecer las intervenciones. Me gustó muchísimo sus participaciones, les agradezco su presencia nuevamente. Hemos llegado al final de la transmisión. Creo que los aprendizajes han sido muy variados.
nos ofrecieron un abanico de posibilidades para recuperar la experiencia vivida, tomar en cuenta a los agentes, ¿no? Los estudiantes, a los docentes. Y creo que toca ahora a nosotros llevar a la práctica algunas ideas, teniendo en cuenta los elementos que están a nuestro alcance, evidentemente, ¿no? La educación en línea es una realidad y todas las instituciones educativas tienen una mirada hacia el futuro. Insisto, reitero mi agradecimiento a nuestros especialistas invitados, a todos los que nos estuvieron acompañando a través de nuestras redes y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego.